creo que ya todos estuvieron la clase pasada, ¿cierto? La clase pasada no hubo nada de teoría, solo un introductorio para ver cómo íbamos a trabajar durante el semestre, ¿ya? Los que no vinieron la clase pasada preguntaban a sus compañeros qué es lo que saben, ¿ok? ¿Ya? Entonces hoy vamos a comenzar una clase que es muy importante y es la base de pediatría, ¿ya? Que son las diarreas o las enfermedades diarreicas agudas. ¿Ya? Todas las enfermedades gastrointestinales y las enfermedades respiratorias son más del 80% de motivo de consulta de pediatría, ¿ya? Igual de internación. Los que han ido a práctica el día lunes, el día de ayer, han debido ver que la mayoría era neumonía, bronquiolitis, enfermedades diarreicas, oídos, ¿no? Que son las más frecuentes. Por eso es importante que ustedes sepan manejar esto. Y además que estas patologías siempre van a llegar primero al primer nivel, o sea, al consultorio, ambulatorio, y después recién van a ir a un segundo nivel con esa complicación. ¿Ok? Entonces, lo principal que hoy, una de las enfermedades gastropediátricas que vamos a estudiar hoy va a ser la enfermedad diarreica. ¿Ya? Como principal síntoma acá vamos a tener lo que es la diarrea. ¿Qué es la diarrea para ustedes? Ustedes ya lo han llevado, ¿cierto? ¿Cómo lo definen la diarrea? Es lo importante saber cuándo vamos a hablar de enfermedad diarreica aguda o diarrea como tal y cuándo no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Ya? ¿Qué es diarrea? Deposiciones líquidas. ¿Eso qué características sería eso? ¿Sería la frecuencia o la consistencia? La consistencia. La consistencia. Más que la Consistencia. ¿Ya? Si me dicen líquidas, hablamos ahí de consistencia, ¿no? Entonces me dicen que son evacuaciones líquidas, ¿no? También pueden ser semilíquidas. Otra característica para definir una diarrea, ¿cuál es? El olor, el color, sí son características de las evacuaciones como tal. ¿Algo más? Frecuencia. Exactamente. ¿Y en la frecuencia? ¿Cuánto es la frecuencia? Más de 3. ¿En cuánto tiempo? En 24 horas, ¿no? Estas dos características es muy importante. Hablamos de diarrea cuando tengamos un paciente que presenta más de 3 evacuaciones en 24 horas, asociada con una disminución de la consistencia que se va a expresar como unas diarreas líquidas o semilíquidas. Eso es diarrea. Pero pasa algo, que los lactantes menores o sobre todo los neonatos, su frecuencia de deposiciones ellos llegan a ser hasta 6 al día. Pero ¿qué es la característica de que lo excluye de las diarreas? Que la consistencia es normal, es pastosa. ¿Ya? Entonces, para que ustedes no piensen que un neonato, porque muchas veces nos ha pasado que nos refieren, un neonato de 6 días de vida, llega al ambulatorio y la mamá le dice, hace caquita 6, 8 veces al día. Lo mandan como una enfermedad diarreica aguda a un segundo nivel, siendo que eso es normal. Porque la mamá pregunta, no, hace todos los días, hace de 5 a 6 veces al día, todas las consistencias son así pastositas, no ha modificado nada. Entonces es importante saber las características de una diarrea y la edad del paciente, ¿ya? Pero solo ese detalle pasa en los neonatos. Ya en los lactantes menores o mayores y preescolares ya se cumple esas características. ¿Ok? Una vez que ya sabemos cuál es nuestra definición de diarrea para hablar de una enfermedad diarreica, entonces lo vamos a ir a clasificar, ¿ya? La clasificación puede ser por varios criterios. Uno de ellos es el tiempo o la temporalidad. Tiempo. Tenemos 3 tipos. Muchos ya deben saber. Está la aguda, la persistente y la crónica. Tiempo. Aguda de cuántos días? ¿De 0 a cuántos días? A 19 dias, não? ¿Cuántas? De 0 ¿A cuántos días? creio que 9 dias, 10 dias. No, más. 19 dias, 19. 14 días, ¿ya? O 2 semanas. 0 a 14 días o 2 semanas. Ya. Persistente, de
de 2 semanas a 4 semanas o más de 15 hasta 30 días, ¿ya? Cualquiera. Y la crónica, más de 4 semanas o más de 30 días. Eso es por el tiempo de evolución, ¿ya? Es muy importante que sepan esta clasificación, porque gracias a esta clasificación y al grupo etario que vamos a tener cuando nos venga un paciente con diarrea, vamos a saber qué tipo de etiología vamos a pensar, ¿ya? Además de... Disculpen un momentito, por favor. Doctor, dígame. Entonces decíamos que según el tiempo de evolución va a haber 3 clasificaciones, ¿no? Aguda, la persistente y la crónica, ¿ya? Y es pregunta de examen del primer parcial y del segundo y del tercero. Siempre pregunto esto, ¿no? Porque es muy importante. A medida que les vaya dando las clases, también les doy las preguntas por si acaso. Entonces, la otra de la clasificación es según la complicación, ¿ya? Sabemos que la complicación más frecuente de la diarrea son las deshidrataciones, ¿ves? Según esta complicación son enfermedades diarreicas sin deshidratación, con deshidratación leve a moderada, y la otra es con deshidratación severa. ¿Ya? Esta es la otra clasificación que nos va a ayudar a posterior cuando nosotros hagamos el tratamiento, ¿ya? Y la otra clasificación es según la clínica. Vamos a hablar gastroenteritis, estas son las presentaciones más frecuentes por clínica de las diarreas, ¿ya? Gastroenteritis cuando hay, obviamente, diarrea, pero asociada con vómitos. Ya vamos a ver qué agentes etiológicos producen esto. Enterocolitis, hay igual diarrea, más vómitos, más dolor abdominal. Esto generalmente es más frecuente en neonatos, ¿ya? Y lactantes menores. Menos de 3 meses. Y las enteritis son exclusivamente cuadros clínicos caracterizados por diarreas solas, ¿ya? Entonces, si hablamos por clínica, podemos encontrar gastroenteritis, que les dije que son cuadros con diarrea y vómitos, sí o sí, esos dos característicos. Y enterocolitis, cuando hay diarrea asociada a vómitos, dolor abdominal y flujo. Y esta patología o esta presentación clínica es más frecuente en neonatos y lactantes menores de 3 meses, ¿ya? Y las enteritis, que clásicamente son diarrea pura, ¿no? Con sus diferentes características. Ok. Doutor, uma pergunta. Esses pulsos são em esfíncter anal? Sí, o también igual por distensión abdominal también. Por eso son más específicos en neonatos y lactantes menores. No son los mismos pujos que provocan en preescolares y escolares los agentes parasitarios, no es lo mismo. ¿Ya? No, por eso dice dolor abdominal y pujo. ¿Ya? Claro. Es diferente. Okay. ¿Hasta acá alguna duda? Ya, voy a borrar. ¿Está bien? Ya, entonces acá vamos con etiología. Neonato, sim.
Lactantes, menor de 3 de meses. 3 meses. ¿Ya? Cuando hablamos de teología, básicamente hablamos de 3 grupos de microorganismos. ¿Ya? Los más frecuentes van a ser los virus, que son más o menos entre el 70 a 80% en causa de diarreas. Están las bacterias, que son entre el 15 al 20%, y los parásitos, que son del 5 a 10%. Del 5 a 10%. Si se dan cuenta, más de la mitad de la causa de las diarreas son los virus. Entonces, por lo tanto, es un gran error que nosotros cometemos cuando estamos en atención primaria, y a toda diarrea indicarle antibiótico. Imagínense, más del 50%, solo el 15 al 20% son bacterias. Y ya vamos a ver las características específicas que tienen esa presentación de diarrea por bacterias. Por eso no toda diarrea se trata con antibióticos. Eso quiero que esté bien claro con ustedes, ¿ya? Para que no sigamos este mal hábito. Ok, entre el virus más frecuente, ¿cuál es? Eso sí deben saber. Exactamente, rotavirus. ¿Qué hay que saber del rotavirus? Es un ARN viral, es un virus, ARN, tiene la formita de una rueda, ¿no? Es el más frecuente de la causa viral. Y algo muy importante, su presentación es en niños menores de 2 años. En niños mayores en 5 años, 7 años, ustedes no me buscan rotavirus, no hay. Ya. Y lo más importante es que sí tenemos vacunas, ¿no? El antirrotavirus. ¿A qué edad se coloca la vacuna? Eso es pediatría 1. Rotavirus, ¿a qué edad se coloca? ¿Y cuántas dosis tiene? Y practicando, ¿no? Ya, ok. Son 5 dosis, pero eso ya lo van a ustedes estudiar, ¿ya? Esas son las características. ¿Cómo son las diarreas de los rotavirus? Generalmente son amarillas verdosas. ¿Ya? Amarillo verdoso. Son frecuentes entre 6 a 10 al día, generalmente. Y esas son más o menos las características de los rotavirus. Lo segundo está el adenovirus endémico. Está el coronavirus. Estos son los virus más frecuentes, ¿ya? Pero de todos ellos, obviamente, como les dije, el más frecuente y el más conocido es el rotavirus, ¿ya? Puede ser el adenovirus entérico, el coronavirus, el virus normal y el astrovirus, ¿ya? Y una cosa muy importante en el rotavirus también es, se presenta, tiene el antecedente de una ira previa a la aparición de las diarreas. Generalmente comienza con un resfrío, pasan unos días y empiezan las diarreas. Y tiene ese antecedente igual. Y uno ya puede más o menos deducir que puede ser un rotavirus. ¿Ya? Ok, entre las bacterias
tenemos la Shigella, la Shigella puede ser la Flixneri o la ¿Puede ser virtual? Dysenteriae. También está la Salmonella. Shigella, que puede ser la Flixneri, la Dysenteriae, la Salmonella no typhi, que produce la salmonelosis, el Campylobacter jejuni, y están las Escherichia coli, que tienen diferentes serotipos, ¿no? O sea, está la enteropatogénica, la agregativa, sabes que hay 5 tipos de Escherichia coli, ¿no? Entre ellas está la enteropatogénica, la enteroagregativa y la enterotoxigénica. Estas 3 generalmente producen diarreas acuosas. Ya vamos a ver más adelante en el cuadro clínico cómo son las diarreas acuosas, ¿ya? Y estas 2 producen disentería. También están la Yersinia, esas son las bacterias más frecuentes. Por lo menos unas 3 o 4 de estos deben de entenderse. ¿Ya? Las más frecuentes, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que siempre vemos? Generalmente las Salmonella no typhi, las que producen salmonelosis. Sí, alguna vez lo han visto, incluso no solo en niños, también en adultos. El Campylobacter jejuni, que son generalmente frecuentes en menores de 2 años. ¿Ya? Y el de la Escherichia coli, prácticamente las 5 son frecuentes. Y eso a veces se aíslan en los coprocultivos. La Yersinia enterocolítica también es frecuente. Estas 2, el Staphylococcus aureus y lo que es el Bacillus cereus, estas 2 son las que producen intoxicaciones alimentarias. Intoxicaciones alimentarias. Tienen un periodo de incubación muy corto, de 6 a 8 horas aproximadamente. Son las que están relacionadas a comidas recalentadas o a comidas copiosas ricas en carbohidratos. Por ejemplo, en un cumpleañito que a veces tienen los niños, en la madrugada o al día siguiente empiezan con vómitos y luego diarrea. Por eso estas 2, Staphylococcus aureus y el Bacillus
serios son los dos que están relacionados con estas intoxicaciones alimentarias. Y todos han escuchado hablar del Vibrio cólera, ¿no? Actualmente, por suerte, ya no es tan frecuente como antes, y en la anterior década sí todavía había epidemias de cólera, pero actualmente ya no. Su característica principal del Vibrio cólera, por ejemplo, son diarreas como si fueran agua de lavado de arroz. Eso han escuchado, ¿cierto? Agua de lavado de arroz. Son diarreas secretoras. Son abundantes y frecuentes. Producen shock generalmente. Por eso es importante esto. Esos son los más frecuentes en lo que es las bacterias. También es importante saber que esta salmonella, esta Shigella dysenteriae, tiene una toxina que es la Shiga, no sé si han escuchado hablar, que produce el síndrome urémico hemolítico. Por eso también es muy importante saber, ¿ya? Entonces tienen que estar muy pendientes a eso, ¿ok? Ahora vamos con los parásitos. Los parásitos más frecuentes son la giardia, ¿Cómo, doctora? Giardia lamblia. Giardia. Está blastocystis hominis, ascaris, entamoeba, estas son las más frecuentes, ¿ya? Giardia lamblia, blastocystis hominis, ascaris, la entamoeba histolítica y el Enterovirus vermicularis, que es el oxiuro. Estas las más importantes generalmente por la frecuencia y la gravedad son la Giardia lamblia y la entamoeba histolítica. La Giardia lamblia generalmente se caracteriza por estar asociado a dolor abdominal y no ser unas diarreas muy frecuentes. Sí son semilíquidas, no son tampoco muy líquidas, y están asociados a diarreas con grasa. Por eso se dice que son diarreas estartorreicas. ¿Han escuchado hablar de eso? Son como si las diarreas no se hunden en el sanitario, sino quedan al borde del agua, pero pues contienen grasa, ¿ya? Entonces, esas son sus características principales. Las blastocystis hominis generalmente nosotros lo tenemos a nivel de la flora intestinal, pero cuando hay pacientes inmunodeprimidos, estos se reproducen mucho más, ¿no? Sobre todo eso en pacientes inmunodeprimidos. Después los ascaris igual están presentes igual en pacientes que tienen sobre todo diarreas un poquito más que agudas, persistentes, también pueden estar ocasionando, asociadas a dolor abdominal intermitente, igual que las diarreas. A veces están 2 días con diarrea, cesan espontáneamente y luego vuelven nuevamente a presentar. ¿Ya? Esa es una de las características. Y la entamoeba histolítica, ustedes saben que son uno de los parásitos que producen disentería, ¿no? Son las que presentan diarreas con sangre. Y el oxiuro como tal es un poco frecuente, pero igual cuando hay una presentación asociada a diarreas, son diarreas generalmente pocas en el día y son diarreas semilíquidas, no están asociadas a vómitos ni dolor abdominal. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Doutor, o diagnóstico generalmente é clínico, entonces. Ahorita vamos a hablar, Ya. porque hay una clasificación. Esto es de manera general de todo lo que son las enfermedades diarreicas.
¿ya? Pero de acuerdo a la clasificación que yo les dije por el tiempo, la más frecuente es la enfermedad diarreica aguda, ¿ya? Y de la enfermedad diarreica más aguda, igual una de sus causas más frecuentes son estos virus, que es lo que ahora les voy a decir, características como tal. Pero es importante que ustedes sepan de forma general por lo menos unos 4 representantes de cada clasificación de germen, ¿ya? 4 virus, 4 bacterias y 4 parásitos, los más frecuentes que hay. ¿Okay? Hay muchos más, pero yo les traté de poner solo lo más frecuente. ¿Puedo borrar? Sí, ¿no? Sí. Si hay algo que no entiende, pregunta, pueden parar, no hay problema. Entonces, una vez que ya conocemos la etiología general, vamos a hablar del cuadro clínico. Y nosotros al mencionar el cuadro clínico como tal, lo que más es más frecuente son las enfermedades diarreicas agudas. Esas que dijimos que son menos de 14 días, ¿no? De 0 a 14 días. Entre esas tiene su clasificación, ellas pueden ser de forma las diarreas acuosas, como les decía, y las disentéricas. Entonces, ¿qué les va a caracterizar a ellas? ¿Cómo las vamos a diferenciar clínicamente una de la otra? ¿Alguna característica? ¿Su consistencia? No, no tanto. ¿Su color? ¿Qué? ¿Su color? No, tampoco. La presencia de sangre. Exactamente, la presencia de sangre. Las acuosas siempre son sin sangre, ¿ya? Y las disentéricas son con sangre. Clínicamente las diferenciamos así, ¿ok? Sin ningún laboratorio, sin estar pensando en algo etiológico. Entonces, las acuosas siempre van a estar producidas por virus, ¿ya? Esa es su causa principal. En cambio, las disentéricas pueden ser producidas por virus y bacterias. Okay. Entonces, ambas se van a subdividir por fisiopatología. La acuosa puede ser osmótica o secretora. Y esta, la disentérica, puede ser no invasiva y puede ser invasiva. Entonces, la osmótica va a ser, como dijimos, por virus, y el virus principal va a ser el rotavirus, que ya les dije las características, ¿no? Que es importante. La secretora, una de los virus más frecuentes se hablan del vibrio cólera. Pero también está aquí la Escherichia coli, enterotoxigénica. Generalmente estas van a ser en mayores de 2 años y estos son menores de 2 años, como dijimos, ¿no? Okay. Acá es la osmótica la que siempre va a ser viral, ¿ya? Y esta, la secretora, puede ser igual, viral o bacteriana, ¿ya? Por eso es que están estas dos bacterias. ¿Okay? Y acá en la secretora también podemos tener también la Escherichia coli patogénica. Y entre las
está la Escherichia coli enterohemorrágica. Y la invasiva, vamos a tener a la Shigella, está el Campylobacter jejuni, y esto generalmente es de niños de 2 a 5 años. Y también podemos ver al Clostridium Esta clasificación o esta presentación clínica, que es por fisiopatología, generalmente es importante conocerla para ver qué tipo de características clínicas va a tener la diarrea. Por ejemplo, las osmóticas generalmente son por el mismo hecho de que no crean, no afectan en las vellosidades con el paso del sodio y de la glucosa a nivel de lo que es la membrana intestinal. Entonces las diarreas no van a ser tan agudas, pueden ser semilíquidas, no son tan frecuentes, a diferencia de las secretoras, donde sí hay un daño de la membrana intestinal. Por ejemplo, que por eso es que una de las representantes más importantes es el Primio cólera, que produce diarreas acuosas, abundantes, ¿ya? Porque disminuye totalmente el paso del líquido de la membrana intraluminal a la extraluminal. Entonces, por eso es que hay este tipo de características, ¿ya? Y en la invasiva y no invasiva generalmente se refiere a que si hay un daño igual que produce a nivel ya un poco más profundo, por eso es que hay ya daño de los vasos sanguíneos y por eso vamos a tener diarreas con sangre. ¿Ya? Cada una de estas bacterias tiene toxinas o tienen algún tipo de mecanismo que producen daño a nivel intestinal. Algunas, por ejemplo, las secretoras osmóticas, el daño es más a nivel de intestino delgado, a diferencia de las disentéricas, que es más a nivel de intestino grueso. Por eso es que el daño a veces y las diarreas con sangre son mucho más evidentes. ¿Ok? Entonces, para eso es muy importante saber esta clasificación. Sobre todo, tomar en cuenta cuando hablamos de acuosa y cuando hablamos de disentérica, ¿ya? Igual, saber su característica. Por ejemplo, las disentéricas, la mayoría van a tener, a veces necesitar un antibiótico, no todas, ¿ya? Algunas van a necesitar un antibiótico por las mismas características que les mencioné, a diferencia de las acuosas, que la mayoría son virales. Entonces, por lo tanto, su tratamiento se va a basar más en una rehidratación oral. Entonces, ya ahora hablando ya del cuadro clínico, vamos al tratamiento. Doutora, ¿qué es Clostridium? Difícil. Este Clostridium difícil es una bacteria que está muy relacionada a pacientes hospitalizados, ¿ya? Se relaciona con el uso sobre todo de ceftriaxona o clindamicina. Esos dos antibióticos de uso prolongado pueden predisponer a la aparición de Clostridium difficile, y eso a la vez pueden producir colitis así como complicación por ejemplo, una colitis membranosa, que a veces llega a ser una perforación, una complicación como tal. Por eso se los he colocado acá, ¿ya? Es uno de los más. Su tratamiento específico de ya es cuando tenemos un cultivo donde aislamos este germen. Y obviamente ahí, de acuerdo a la sensibilidad, asociamos el antibiótico que sea necesario. Pero lo que quiero que tomen en cuenta es que ustedes van a pensar en esta bacteria solo en pacientes hospitalizados que estén utilizando estos dos antibióticos, generalmente, la ceftriaxona o la clindamicina. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora. Recuerden que solo estamos hablando de todo lo que es solo diarreas. No estamos hablando todavía de ninguna complicación, porque a veces tienden ustedes a llegar a confundir entre diarrea y deshidratación. Muy diferente. Acá solo paciente con
diarrea. No estamos todavía evaluando si está con deshidratación o sin deshidratación. ¿Ok? En relación al tratamiento, como les mencionaba, independientemente de que la etiología sea viral, bacteriana o parasitaria, de que sea acuosa o que sea disentérica, el pilar fundamental es la rehidratación. ¿Y cómo hacemos esa rehidratación? ¿Qué utilizamos para la rehidratación? Sin tener en cuenta todavía si él está con una deshidratación o si está sin deshidratación, ¿no? Porque tem Ya, soluciones. ¿Qué tipo de soluciones? Entonces eso significa que puede ser por vía oral o por vía endovenosa, dependiendo del caso clínico, ¿cierto? Por vía oral, ¿qué soluciones podemos dar? suero, aqui não sei se chama. ¿Cómo se llama el suero? Sales de rehidratación oral, ¿no? Y endovenoso, ¿qué podemos utilizar? No. O sea, destroza sola no. Podemos utilizar con pero ¿cuáles son de elección? ¿Cuáles son de primera lista? Ya. Solución Ringer lactato. Después puede ser solución fisiológica 0,9%, ¿no? Pueden ser las soluciones polielectrolíticas. Esas que son preparadas. Esas son. Por elección siempre tratamos de utilizar solución Ringer lactato. En caso de que no lo tengamos, pues estamos con la solución fisiológica, ¿ya? Generalmente esto no lo llegamos a utilizar. ¿Por qué? Porque esto entre su composición tiene dextrosa, tiene potasio y tiene sodio. ¿Y qué pasa? Muchas veces el paciente, nosotros no sabemos cómo están los valores, están con deshidratación y no sabemos cómo están los valores de los electrolitos. Entonces un paciente que tenga, por ejemplo, oliguria o anuria y que no tengamos un valor de potasio, asumimos por clínica que su potasio puede estar aumentado, ¿cierto? Porque no está orinando, no está eliminando. Por lo tanto, puede provocar, si hay hipopotasemia, ¿qué puede provocar? Digo, hiperpotasemia, ¿qué puede provocar en el organismo? Hipopotasemia? Hiperpotasemia. Cuando hay aumento del potasio, ¿qué puede provocar? Taquicardia. Arritmias. Y esas arritmias a la vez pueden producir un paro cardio respiratorio, ¿no? Entonces, por eso es importante a veces si es un paciente que recién lo estamos recibiendo, que no tenemos acceso a un laboratorio, no utilizar estas polielectrolíticas, ¿ya? Directamente solo con Ringer lactato, aunque el lactato también tiene potasio, pero en menor cantidad, ¿ya? A diferencia de estas otras. Por esta situación es importante siempre comenzar con Ringer lactato o solución fisiológica, ¿ok? Ya. Doutora, uma pergunta. Dime. AK, qual que usa mais em hospital? Solución fisiológica lo utilizamos por el hecho de que es más económico y es el más que siempre hay en los hospitales. Pero si tenemos la posibilidad en el hospital y contamos con Ringer lactato, utilizamos Ringer. Solo que el Ringer lactato es más caro y a veces no siempre contamos con Outra pergunta. Então, se o Ringer lactato evita que a grande uma infecção seja grande que extravase água? No. Lo que pasa es que el Ringer lactato no actúa a nivel de infecciones, nada. Acuérdense que eso es para deshidratación, es decir, corregir una deshidratación que asumimos tenga el paciente, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por qué el Ringer lactato es mejor? Porque entre su composición tiene una parte de potasio, tiene sodio y a la vez igual tiene un poco de dextrosa, ¿no? Entonces es
parecida a una polielectrolítica, pero te ayuda a reponer esas pérdidas que hay, porque cuando hay diarreas perdemos electrolitos y también no hay igual no hay absorción, ¿no?, de nutrientes, por lo tanto igual todo eso se afecta. Entonces con esto podemos reponer un poco eso. Y por eso es que se dice que el riñón lactato es una de las principales para poder rehidratar a ese paciente, ¿ya? Ahora, si ya tenemos valores de electrolitos que están dentro de lo normal, podemos utilizar estas polielectrolíticas, que esos tienen una concentración mayor de sodio y potasio, ¿ya? Y después ya sería la segunda opción en la solución fisiológica. Doutora, el bioral cuál sería? Sales de hidratación oral. Los sueros orales que ustedes conocen, que hay diferentes presentaciones, diferentes nombres, ¿no? Ok. La otra es el zinc. El zinc nos ayuda a disminuir la frecuencia de las diarreas, ¿ya? Nos ayuda a disminuir igual la consistencia, entonces por eso es que lo utilizamos. Utilizamos una dosis de 20 miligramos al día, se da cada 24 horas por vía oral y se utiliza en mayores de 6 meses. Fíjense que es 20 miligramos al día, no es por kilo peso, ¿ya? Entonces, independientemente de cuánto peso, le toca 20 miligramos. Ya, generalmente la IEPI, por ejemplo, menciona que lo debemos dar por 15 días, 14 o 15 días. ¿Ya? Luego están los probióticos. Entre los probióticos hay un sinfín de probióticos que se pueden utilizar, depende de la presentación que tengan. Generalmente se utilizan cada 12 horas o 24 horas. Y eso es por vía oral, ¿no? Entre las que se conocen está el Florestol, la heterogermina, que tienen diferentes cepas de bacterias, ¿no? Y están, ya luego, los antibióticos, si fueran necesarios, como les mencioné, ¿cierto? Doutor, probiótico, apresentação qualquer. Cualquiera, hay diferentes probióticos y eso difiere entre un país y a otro también, ¿ya? No, Los más conocidos son la heterogermina y el Florestol, ¿ya? Entonces, ok, los antibióticos, dependiendo al tipo de bacteria o de parásito, vamos a utilizar. Por ejemplo, en el caso de la giardia y de la entamoeba, ¿qué antibiótico se utiliza? Eso ya lo han llevado, eso es igual que en la vida. ¿Qué antibiótico utilizamos? ¿Cuál? Sulfametol. No. Metronidazol. Exacto. Giardia y metamoeba es el metronidazol. ¿Cuánto es la dosis de metronidazol? 250. No, la dosis, no la presentación. Esa es la presentación. La dosis es de 35 a 50 miligramos por kilo, es decir, por kilo día, se da cada 8 horas por 7 a 10 días, dependiendo, ¿ya? Se los estoy dando específico con los gérmenes, cuando se utiliza el antibiótico, les estoy dando la dosis, eso lo voy a preguntar en las prácticas, ¿ya? También voy a preguntar en los exámenes, de los más importantes, por eso se les está dando, ¿ya? Acuérdense que ya esta parte del semestre, por lo menos pediatría 2, ya más que cuadro clínico, definición, todo es más tratamiento, conducta, que eso es lo que ustedes tienen que ya manejar al salir a su internado, ¿ya? Entonces, si fuera una salmonelosis, utilizamos para la salmonelosis ¿cuál es el de elección?
¿Sabe? ¿No? Utilizamos la cefixima. Cuando es por vía oral, es a 8 miligramos por kilo por día y se da cada 24 horas. Y si fuera endovenoso, que tendríamos que internar o algo, la ceftriaxona. Esto es endovenoso, su dosis es de 50 a 80 miligramos por kilo por día. Y esto puede ser cada 2 o cada 24 horas. ¿Ya? Y cuando hablamos de Vibrio cólera, ¿cuál es el de elección? ¿Qué grupo de antibióticos utilizamos con el cólera? Doctora, perdón, ¿quién es Bisuri? ¿Dónde? Acá. ¿Cofixina? Ceftriaxona e ceftriaxona. Cefixima. Cefixima. ¿Cuál es el del cólera? ¿El antibiótico de elección? Levo, ¿no? No. Son las tetracicrinas. O doxiciclina, que es igual. Y de manera general, para las otras bacterias que necesiten, la de primera línea está el cotrimoxazol. Su dosis es de 30 igual a 50 miligramos por kilo por día, y eso se da cada 12 horas. ¿Bien? Se puede dar de 5 a 7 días. Esa es la primera línea. De segunda línea utilizamos la cefixima, y ya les he mencionado la dosis de 8 miligramos kilo día, ¿no? Y endovenoso, estas son vía oral. Y endovenoso podemos utilizar la cefotaxima, que la dosis es de 100 miligramos kilo día. Y esto se coloca cada 6 horas. O la ceftriaxona, de 50 a 80. Entonces, en cuanto al tratamiento, tenemos los pilares del tratamiento, que son primero, rehidratación, siempre, ya sea por vía oral o por vía endovenosa. Ya. Es asociado con el zinc, los probióticos y los antibióticos solo si son necesarios. Y son necesarios en algunos casos específicos, por ejemplo, como la giardia o la altamoeba, utilizamos el metronidazol, o la salmonelosis, podemos utilizar ya sea la cefixima o las ceftriaxones, si es que lo vamos a internar a ese paciente. Y entre el cólera estamos la tetraciklina o doxiciclina. Y si de manera general no es ninguna de estas bacterias, pero ese paciente está con diarreas con sangre, está con diarrea, con aspecto tóxico, decaído, asociado con fiebre, dolor abdominal o asociado con vómitos, que estemos pensando en algo infeccioso, porque en esos casos sí vamos a pedir laboratorios, que ahora les voy a mencionar cuáles laboratorios vamos a pedir. Entonces, en esos casos que necesitemos iniciar antibiótico, podemos utilizar estos dos de manera general. De primera línea, por vía oral, el cotrimoxazol, con esa dosis, o la cefixima. Generalmente, ya con tanta resistencia que se ha hecho al cotrimoxazol, lo que más utilizamos es la cefixima. No deberíamos hacer. 8 miligramos, ¿no? 8 miligramos kilo día. Ya. Y eso se da cada 24 horas, ¿no? Si se dan cuenta, independientemente del germen o de la utilización, la dosis no cambia. Acá igual se lo puse.
Cefixima igual es 8 miligramos, igual kilo día cada 24 horas, lo mismo que acá. ¿Ya? Lo único que va a cambiar es de repente los días que le van a dar. Se puede dar de 5 días, 7 días e incluso hasta 10 días. Doctora, y la ¿Ya? mayoría de los tratamientos son orales, ¿no? En lo posible sí, solo hay algunos casos, por ejemplo, estas bacterias que yo les mencioné, que son a veces muy peligrosas, como la Salmonella dysenteriae o la Flexneri. Entonces, en esos casos sí podemos internarlos, o depende del paciente, ¿no? Si está deshidratado, si está tal vez es desnutrido o está asociado con otras patologías que necesitan internarlo, iniciar el antibiótico, obviamente le vas a iniciar algo endovenoso, ¿no? Entonces, en esos casos sí ya utilizamos la cefotaxima y la ceftriaxona, que son cefalosporina, ¿cierto? Doctora, ¿los endovenosos por cuántos días? Eso depende de la evolución. Generalmente lo mínimo que utilizamos son de 3 a 5 días. Eso es lo mínimo. ¿Ya? Y ahí podemos utilizar a veces hasta 7, 10 días dependiendo de la evolución del paciente. Obviamente a veces si le damos solo 3 días, continuamos por vía oral y le damos ya los 7 días. ¿Ya? Ok. ¿Hasta acá alguna duda con el tratamiento? ¿Ninguno? ¿Y el albendazol, doctor? El albendazol solamente se utiliza en casos de, por ejemplo, oxiuro o si no, blastocisis ominis. Pero es raro, eso es más de manera preventiva. Realmente iniciamos ya el tratamiento con estos medicamentos cuando ya las diarreas son muy frecuentes. En cambio de esos parásitos, como les dije, son las diarreas intermitentes, 1 o 2 días, cesan espontáneamente y no hay necesidad a veces de dar. Okay, pero sí se utiliza esos dos, el albendazol se utiliza en esos dos parásitos. ¿Alguna otra duda? ¿No? Recuerden bien entonces lo específico, ¿no? De estas bacterias, sobre todo, que son las presentaciones más frecuentes. Ahora sí, vamos con lo que son las complicaciones. ¿Cuál es la complicación más frecuente de las diarreas? La deshidratación. Y otras complicaciones que conocen, aparte de la deshidratación. La principal es la deshidratación, como dijimos, ¿no? Deshidratación, okay. Esta es la principal. Pero tenemos también otras complicaciones, que puede ser el hilio metabólico, sobre todo en esos pacientes, como les dije, que tienen diarreas muy frecuentes y que a veces tienen alteraciones del potasio. Por ejemplo, en este caso, cuando ya no hay hiperpotasemia, sino al contrario, hay hipopotasemia, también puede producir hilio metabólico. Otra de las complicaciones también puede ser las alteraciones ácido-bases. Entre estas tenemos la acidosis metabólica. También están las alteraciones hidroelectrolíticas. Acá están las alteraciones que puede haber por alteración del sodio, que puede ser hipernatremia o hiponatremia. Y también las alteraciones del potasio, que dijimos que puede haber hipocalemia o hipercalemia. Generalmente esta es la más frecuente y de estas la hipocalemia es la más frecuente, ¿ya? Asociadas a diarreas, ¿no? ¿Ya? Esas son las alteraciones que puede haber, las complicaciones que puede haber por una enfermedad diarreica. ¿Cuál sería esa última, doctora? Alteración. Hidroelectrolíticas, ¿ya? Pero la principal es la deshidratación. Entonces vamos a comenzar con esta. ¿Qué es la deshidratación? ¿Qué concepto tiene la deshidratación?
¿De qué? ¿Cómo pérdida de qué? Exactamente. Es la pérdida de agua y electrolitos, ¿no? O líquidos y electrolitos. Entonces esta deshidratación también va a tener su clasificación, ¿cierto? ¿Qué tipo de clasificación conocen ustedes? Hay una clasificación que es el parámetro más importante y más real para saber realmente qué tipo de deshidratación vamos a tener, que es el porcentaje de pérdida de peso. ¿Saben a qué se refiere? Este porcentaje de pérdida de peso se refiere a que es la más exacta, pero es la más difícil de llegar a calcular. ¿Por qué? Porque necesitamos el peso del bebé antes de comenzar las diarreas, que lo vamos a restar del peso actual, del momento que nosotros evaluamos al paciente, y la diferencia, ese porcentaje, nos va a dar qué tipo de deshidratación tiene. Si no tiene una deshidratación leve, moderada o severa. Entonces, esta pérdida de peso clasifica en leve, moderada o severa. Y es leve cuando es de 0 a 5% de pérdida de peso. Y de 5 a 10%, la moderada, y la severa más de 10%. Por lo tanto, es importante, si bien no lo ponemos en práctica, porque es difícil saber el peso anterior a la enfermedad, es importante saber qué porcentaje de pérdida de peso lo clasifica cada uno. ¿Ya? Entonces, esto también es pregunta de examen. ¿Ya? Tienen que saber. Entonces, otra de la clasificación o forma de nosotros evaluar, entonces, si no podemos hacer esta medida, entonces, ¿qué podemos hacer? La clínica del paciente. Eso es el parámetro sí que nos va a ayudar y que vamos a ver diferentes características. ¿Cuáles entre ellas? ¿Qué nos ayuda en la clínica? Sequidade da boca, Ya. signo de pele, é muita coisa, não? ¿Cuándo? Hay muchos parámetros. Comenzamos desde cabeza hasta los pies. Pero los parámetros más importantes en la clínica que no se deben olvidar es conciencia, es decir, el sensor. ¿Cómo va a estar en la leve? ¿Cómo va a estar ese niño? Na leve, En la leve. agitado não. No. No. Va a estar despierto, va a estar normal. Ajá. No va a estar ni irritable ni letal. En la moderada, acá sí, ya va a estar irritable. Ya va a llorar, ¿no? Va a estar llorando. En la severa está tan decaído o está tan grave que ya no puede llorar. Entonces el paciente está letárgico, es decir, dormido, ¿cierto? Otro de los parámetros, los ojos. ¿Cómo va a estar en la leve? Normal, exactamente. Normal. En la moderada, Sí. ojos hundidos, pero una expresión, es decir, poco hundidos, ¿no? Y en la severa, muy hundidos. Como 3 cruces, doctora. Exactamente. Ponen hundidos, 3 cruces también, o muy hundidos. ¿Ya? Se los estoy haciendo esta tablita para que ustedes se lo graben y así se los voy a preguntar en el examen también, ¿ya? Porque es lo más importante para que ustedes puedan realmente clasificar a su paciente, porque si su paciente tiene una deshidratación severa y ustedes no saben clasificarlo, tal vez lo van a tratar como una leve y ese paciente va a fallecer. O al revés, si es una leve y ustedes me la tratan como una severa, lo van a encharcar y pueden producir más complicaciones, ¿cierto? Entonces por eso es importante esta clasificación. Ya. Vamos de ojos, ¿qué más? Boca. Boca, sed. En la leve, ¿cómo va a estar?
Normal. Acá en la leve lo único que puede tener es sed. Ya, sed o poca sed, pero así, algo no muy llamativo. Pero en la moderada Semihidratado. ya va a tener avidez por los líquidos. ¿Qué significa eso? Que lo que le des, ese niño lo va a tomar, incluso las sales de hidratación oral, que son feas, los toma. Y usted se va a dar cuenta, usted va a estar ahí con la mamá y el bebé, y a veces en la mesa hay una botella de agua y el niño está que quiere y quiere agarrar. Eso se llama avidez por el agua o por los líquidos. ¿Ya? Y en la severa, ¿cómo va a estar ese niño? ¿Va a tener sed? No, porque va a estar letárgico, no va a querer nada. Ese niño ya está dormido prácticamente, entonces no hay sed, ¿no? Otro parámetro. Mucosas. Me refiero acá, mucosa oral, ¿no? ¿Cómo va a estar? En la leve, Normal. normal, exacto. En la moderada, ¿cómo? Exacto. Poco seca. Y en la severa, muy seca, ¿no? Aquí hay una cosa que se llama lengua saburral. ¿Saben? ¿Han escuchado hablar de eso? Es esa lengua seca, de tan seca que está, tiene como una capa blanquecina. A eso se llama lengua saburral. Ya. Cuando vean eso, ustedes ya de entrada piensan en algo, una deshidratación severa. ¿Ya? Pliegue cutáneo. ¿Saben cómo se evalúa eso? Eu sei a C, mas não sei como avaliar, doutora, pelo lembro. Se hace acá, ¿no? Y ver cómo regresa la elasticidad en la piel, más o menos, ¿no? ¿Cómo va a estar en el leve? Normal. En la moderada va a estar menos de 2 segundos, ¿no? Y acá, mayor a 2 segundos. O también se mide en cruz. Acá una cruz y acá de 2 o 3 cruces. También se mide. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otro? Pliegue cutáneo, ¿qué más? Piel, ¿no? Piel, mucosa, sed, ojos, conciencia. ¿Cómo? Ah, bom, essa fica quadro muito grande. Diuresis. Importante, como les dije, ¿no? Para saber cuándo vamos a poner esa hidratación, el potasio. ¿Okay? Si su bebé no ha orinado, no se les ocurra colocar potasio, como les dije. Muchas veces estas deshidrataciones, sobre todo la moderada y la severa, producen insuficiencia renal prerenal, ¿cierto? No insuficiencia aguda, prerenal. Entonces, si ustedes colocan potasio o alguna solución con potasio, sin que el paciente haya orinado, pueden provocar lo que les mencioné, un paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? Entonces, en la leve va a estar normal. En la moderada, escasa, ¿no? O poca. Y la mamá les dice, desde ayer no orina mi niño, le he cambiado el pañal y todo estaba seco. Entonces, todos estos parámetros son fáciles de evaluar, si ustedes lo hacen. No necesitan, como les digo, ningún laboratorio, solo saber cuáles son y saber cómo lo van a clasificar. Y acá, ya no tiene diuresis, ¿no? Y por último les voy a colocar algo que también evaluamos, que es la fontanela. ¿En qué pacientes? ¿Hasta qué edad mencionamos la fontanela? 1 año y cuántos meses. ¿Cuándo desaparece la fontanela anterior? 1 año y cuánto? 1 año y 6 meses, ¿no? 18 meses. Ok, entonces en esos pacientes, generalmente menores de 1 año, o sea, 1 año, ¿cómo va a estar la fontanela? Normal. Exactamente. Normal. ¿Y en la moderada?
importante que les voy a dar. Cuando vean un paciente que está deshidratado, pero tiene la fontanela anterior abombada, es decir, si aumentada, es porque está cursando con una hipernatremia. Ya. Generalmente es el único caso que pueden encontrar. Si está abombada, puede que esté haciendo hipernatremia. Lo más seguro es que esté haciendo hipernatremia, pero está ese paciente igual deshidratado. En ese caso, hay que ir viendo cómo está ese sodio, porque hay que ir corrigiendo. Por eso tampoco, cuando ya estamos con la complicación de deshidratación, hay que manejar bien los líquidos y ver qué tipo de líquido vamos a colocar. ¿Okay? Yo les estoy dando lo más simple. Hasta acá esto es lo más básico que tienen que saber de cuadro clínico de deshidratación. ¿Okay? De acuerdo a esto, ya tenemos nuestra clasificación, ya tenemos nuestro paciente que hizo un cuadro diarreico, se complicó con una deshidratación y ahora lo vamos a tratar esa deshidratación. Acuérdense que cuando yo les pida tratamiento de diarreas, ustedes no me van a poner los planes, les van a poner lo que yo les di anteriormente, ¿cierto? Y cuando yo les pida tratamiento de una deshidratación, ahí vamos a colocar lo que ahora les voy a indicar, ¿ya? Esta clase es un poco pesadita y eso que todavía no hicimos cálculo de las deshidrataciones. Así que, deshidrataciones, entonces dijimos que tenemos la leve, ¿no? En la leve, acá cuando hablamos de tratamiento, hablamos de los planes, ¿no? Los famosos planes. ¿Cuáles conocen? Para la leve. Plan A, exacto. La moderada, plan B, y la severa es el plan C, ¿no? Cuando nosotros tenemos duda, por ejemplo, en el cuadro clínico entre una moderada y una severa, siempre tenemos que tomar en cuenta que tiene que haber 2 o más parámetros de lo que hemos mencionado para ya clasificarlos, ya sea en una moderada o en una severa. ¿Ya? Y si una vez ya tenemos nuestra clasificación, obviamente vamos a hacer nuestro tratamiento. ¿En qué consiste el plan A? Hidratación oral. Hidratación oral. Para los planes es importante hacernos varias preguntas. Uno, primero, ¿dónde lo vamos a tratar? ¿Dónde tratar? ¿Ya? ¿Con qué? ¿Cuánto? Y la recomendación. Bien, entonces, ¿dónde trata? ¿El plan A dónde lo tratamos? En casa, ¿no? En casa como opción, como primera opción. Pero en caso de que nosotros tengamos la duda con ese paciente y de repente veamos que ese paciente no tiene las condiciones para, o vemos una mamá descuidada y vemos que la mamá no le va a cumplir el tratamiento, también lo podemos tratar en el consultorio, ¿ya? O en el ambulatorio donde lo estemos tratando. Pero obviamente por poco tiempo, ¿no? Generalmente los tenemos unas 2 horas para ir viendo cómo va a tolerar y todo eso, ¿no? En casa entonces, ¿con qué lo vamos a tratar? Antes de la solución oral, ¿qué te dice el plan A según el IEP? Eso igual lo han llevado, creo ustedes, en televisión, ¿no? Ya. El IEP menciona de que el plan A incluso no es necesario todavía llegar a la sala de hidratación oral. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener la alimentación, es decir, tenemos que fomentar la lactancia materna, si es que lo está recibiendo, alimentos, líquidos, es decir, mantener alimentación. Obviamente, nada frito, nada de esas cosas, ¿no? Mantener una dieta blanca. También a esto sí podemos asociarles la hidratación oral, ¿ya? Pero la primicia es de que nosotros no tenemos que suspenderle la alimentación, porque a veces la mamá dice, ¿le dejo de dar comida? No, mamá, usted continúa, lo que tienen que ayudar
a mantener su lactancia materna, pero aumentar los alimentos que sean líquidos. Pueden ser algunos mates, por ejemplo, puede ser agua de arroz, agua de canela, excepto manzanilla, ¿ya? Que todavía, o anís, esas cosas no se dan. Lo único que se puede utilizar en aquí alimentos líquidos puede ser el agua de arroz, agua de canela o agua de manzana. De esas cosas sí, no se utiliza el resto, ¿ya? Y la dieta blanca, que pueden ser sopas o algunos caldos, igual pueden mantenerse. Asociada ya con sus sales de hidratación oral. ¿Y qué cantidad? Es la otra pregunta. ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? Exactamente. Acá todavía no hacemos ningún cálculo. Hacemos a tolerancia. ¿Y qué recomendaciones le damos a la mamá? ¿Qué le decimos a la mamá? Ya de repente igual es que hicimos sales de hidratación ahí en consultorio, lo hicimos en 2 horas, igual vimos que lo toleraba y decidimos mandarlo a casa. ¿Qué le recomendamos? Observar si no va a prostrar, si va a Exactamente. mantener. ¿Qué son esos? Son los signos de alarma. ¿Cuáles serían esos signos de alarma? Prostracción. Ya, decaimiento, que no tolere, vía oral. ¿Qué más? Aumento de la frecuencia de las deposiciones o las diarreas, que aparezcan vómitos, ya, u otros síntomas, ¿no? Y obviamente no diuresis. Que la mamá diga no ha orinado. Todos esos signos de alarma. ¿Por qué es importante? En plan A, si bien es una deshidratación leve o tal vez o sin deshidratación, es importante para no llegar a la moderada ni la severa. Entonces, por eso es importante hacer una buena conducta con nuestro paciente en el momento que llegamos a evaluar, ¿ya? Entonces, estos son los parámetros. Cuando yo les diga, desde un caso clínico o les mencione o en el examen les pida, descríbame el plan A. Todo esto me tienen que colocar, ¿ya? ¿Sales de hidratación oral nada más? No. Todo esto. En esto consiste el plan A, ¿ya? Ahora vamos al plan B. Voy a borrarlo esto. Es parte de... El plan B. El plan B, esto dijimos que básicamente es vía oral, ¿no? Plan B puede ser... El plan B por vía oral o sonda orogástrica. Ya les explico esto, ¿ya? La dosis, ¿cuánto debemos darle? ¿Qué tenemos que utilizar acá? ¿Qué líquido? Sales de hidratación oral, ¿ya? Porque estamos todavía en vía oral y sonda orogástrica, ¿ya? Sales de hidratación, ¿y cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? La tolerancia, ¿no? No, 50 a 100 ml por kilo en 4 horas. Este paciente que nos llegó con deshidratación moderada, que está sin vómito, es decir, que nos tolera la vía oral, vamos a utilizar la sonda orogástrica. ¿Ya? La vía oral con sales de hidratación oral, y le vamos a calcular de 50 a 100 ml por kilo en 4 horas, que lo vamos a pasar en 4 horas. Si ese paciente por alguna razón no tolerara la vía oral, tanto en la OMS como en la IEPI mencionan el uso de la orogástrica, pero generalmente nosotros en la práctica clínica no lo llegamos a utilizar. A veces porque es más traumático para el niño. Si bien tiene buenos resultados, pero es más traumático y a veces incluso los papás hacen rechazo a ese procedimiento. Por lo tanto, tratamos de ir ya después a la vía endovenosa. Ya les voy a explicar cómo. Doctora, ¿Ya? moderada sí o sí en consultorio. Ah, sí, perdón, el lugar sí. Esto es sí o sí hospital.
Y esto ya no es en casa, hospital o ambulatorio, lo que sea, pero ya es un área hospitalaria. ¿Ya? Sí. Entonces, por ejemplo, un niño de 10 kilos, ¿cuánto le tocaría? Lo vamos a calcular con 100. ¿Ya? Entonces 100 por día sería 1000, ¿cierto? Necesitamos pasarle 1000 en 4 horas. ¿Cómo le vamos a decir a la mamá? Porque acuérdense que esto lo va a hacer la mamá. Va a estar en el hospital, pero lo va a hacer la mamá. No lo hace la enfermera ni lo hacemos nosotros. Entonces, ¿cómo le explicamos a la mamá que le pase 1 litro en 4 horas? ¿Cómo se les ocurre? Que le den varias tomas. Exactamente, varias tomas. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero, vamos a ir reduciendo las tomas, ¿ya? Para que sea algo más fácil para la mamá. Los 1000 entre 4, ¿cuánto sería? 250 ml. Tendríamos que darle cada hora, ¿no? Una hora. Ya. Pero queremos hacerlo un poquito más específico. Lo vamos a hacer cada 15 minutos. Entonces, cada 15 minutos tendríamos que dividir esto en 4, ¿cierto? ¿Cuánto sería 250 en 4? 125, como 62, algo así, ¿no? 62,5, algo así. Ya. Entonces le decimos a la mamá que tiene que darle 62,5. Pero la mamá no nos va a entender mucho así, ¿cierto? ¿Cuánto tiene una onza? ¿Cuántos ml? 30. Exactamente. Entonces, una onza es igual a 30 ml. Entonces, generalmente los pacientes que más se deshidratan son los lactantes menores y mayores. ¿Y qué utilizan ellos? Mamadera, ¿cierto? Y la mamadera viene por onzas, viene por ml. Entonces, a la mamá va a ser más fácil que usted le diga, ¿acá cuántas onzas van a ser? 2. Entonces, usted le va a decir, mamá, cada 15 minutos usted le da 2 oncitas de suero. Y así llegamos a las 4 horas. ¿Vieron qué fácil? ¿Así? Pero así lo tienen que hacer, ¿ya? Y es así que la mamá va a ver, la mamá lo va a entender, lo va a hacer, y el niño también no lo va a vomitar. Porque imagínense si usted le dice, dele 1 litro en 4 horas, la mamá se lo va a dar de una, se lo va a querer que tome. Entonces lo puede vomitar y ahí está la falla de nuestro plan B por vía oral. Ya. Eso es por vía oral, es en el hospital y es con sales de hidratación oral. Pero como les dije, si hay paciente que está vomitando, o ese paciente que de repente por alguna razón no toleró la vía oral, entonces, si bien en la mayoría de los libros no dice que hay endovenoso en el plan B, pero en la práctica clínica sí lo hacemos. ¿Ya? ¿Y qué utilizamos? Los famosos bolos o cargas hídricas. ¿Han escuchado hablar de eso? En emergencia yo creo que han escuchado. Bolos de solución fisiológica o cargas hídricas. ¿Han escuchado hablar de eso? Sí, doctor. Generalmente utilizamos cuando hay shock, ¿ya? Eso lo vamos a utilizar igual en el plan C. Pero acá igual podemos utilizar a veces una. Entonces, los bolos o cargas hídricas te mencionan que debes utilizar de 10 a 20 ml por kilo en 1 hora. A ver, eso debes pasarlo en 1 hora. Y acá si es una moderada, generalmente, en la severa utilizamos hasta 3 cargas. Pero en la moderada llegamos a utilizar solo una, hasta recuperar a nuestro niño y de ahí luego pasamos a vía oral. ¿Okay? ¿En qué casos utilizamos solo 10 ml? ¿En qué casos? Renales. ¿En cuál? Renales. Generales. Renales por problemas renales. Exacto. Nefrópatas. ¿Y cuál más? Son los que no pueden manejar mucho volumen, ¿cierto? ¿Qué tipo de pacientes? Nefrópatas, ¿cuál más? Son 3 tipos de pacientes. Cardiópata. Cardiópatas, ¿cuál más? Cardiópatas y desnutridos. En estos 3 tipos de pacientes solo manejamos a 10 ml hora. ¿Ya? En los demás de los pacientes podemos utilizar 20 ml hora. ¿Okay? Ya. Damos este bolo o esta carga hídrica y a ese paciente lo más seguro, si no has seguido haciendo muchas pérdidas, ya va a recuperar y pasamos a vía oral. Ya. Pasamos luego a vía oral. Disculpe, doctora, ¿por Sí, cuántas ese horas? una sola. Una hora, sola hora? ya, una sola dosis, una carga. Si vemos que no mejora, este niño siguió perdiendo, de repente siguió con sus vómitos o diarreas y más bien se fue a una deshidratación severa, hacemos el plan C.
Y el plan C, hay dos formas, ¿no? Una forma rápida y una forma lenta. La rápida son las cargas hídricas que les mencioné. Bien. Son en 3 horas. Obviamente esto es siempre endovenoso, que son una de las preguntas que igual hago. La severa, el plan C, siempre va a ser endovenoso. Ya. Siempre es un hospital, nunca es casa ni en otro lugar, hospital. ¿Ya? Y utilizamos, ¿qué tipo de soluciones acá? Exacto, Ringer, lactato y solución fisiológica, ¿no? Ok, carga hídrica. Doutor, então, só uma pergunta. Dime. Em plano B, Ajá. quem A é a madre. Em plano C, aí é. Ahí sí o sí nosotros. Y aquí en plan C, nosotros tenemos que shock o sin shock. ¿Ya? ¿Y cuáles son los signos que nos van a hacer pensar que ese paciente tiene una deshidratación o shock? Hipotensión, Exacto. Hipotermia. Hipotensión, taquicardia, ¿qué más? hipotermia, Ya puede ser, pero otra cosa. Palidez. Pues más que eso, otra. Oliguria o anuria. Sobre todo esto, ¿no? La hipotensión o igual el pulso débil, ¿no? confusão mental, não. Ya te habla de que hay shock, hay compromiso. Entonces, con esos pacientes, obviamente, tenemos que hacer una reposición rápida, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las famosas cargas hídricas o las fases hídricas que les mencioné, que se hacen en 3 horas, es decir, se dan como 3 cargas. ¿Ya? Con estas soluciones, y va a ser igual de 10 a 20 ml por kilo, la primera hora, la segunda hora y la tercera. Esto no significa que ustedes lo van a indicar, luego van a dejar así primera, segunda y tercera, no. Cada hora, ¿qué se hace? Se reevalúa. Ese paciente es un paciente que hay que ir viéndolo de forma dinámica. Ya. Puede que ese paciente sí necesite las 3 cargas, pero a veces solo con 1 o 2 es suficiente. Por eso cada hora debe ser reevaluado. Y ustedes deciden si van a pasar a la segunda fase, o van a pasar a la tercera, o simplemente van a pasar tal vez al plan B. ¿Ya? Entonces, en los 10 ml es solamente para los 3 tipos de pacientes que les dije, ¿no ven? Nefrópatas, cardiópatas y desnutridos. Y se puede pasar hasta 3 horas. Ahora, la otra forma, que es la forma lenta, ¿cómo es? La otra, si sabemos que ese paciente no tiene signos de shock, sin signos de shock podemos hacer eso. ¿Cuál es? ¿Saben la fórmula? En este caso, calculamos, igual con las mismas soluciones, calculamos 100 ml por kilo por acá es en 3 horas y en 6 horas. 3 horas menores, acá, mayores de 1 año y menores de 1 año en 6 horas. Porque si imaginan, este es un volumen muy elevado. Entonces, mientras más pequeñitos los bebés, los pacientes, hay que tener mucho más cuidado con la cantidad de solución que vamos a introducir al organismo, porque acuérdense que todo eso va al torrente sanguíneo y ahí está lo que es la bomba del corazón, ¿cierto? Si eso no sabe manejarlo, podemos peor complicar, encharcar a ese bebé, podemos producir un edema pulmonar, otras complicaciones. Entonces, dime. Doutora, esta carga até se há problemas renais, cardíacos, há que colocar pouco assim, se está com choque.
como A carga mínima, até estando com choque, não ensina. A primeira. Ajá. Sí, porque es rápido. Si te das cuenta, son 60 ml. Si la vas a pasar las 3 cargas, son 60 ml por kilo y solo en 3 horas. E incluso a veces lo pasamos en menos tiempo. Esto es cuando ya hay signos de shock. Ya. Y esto es cuando no hay signos de shock. Les voy a explicar por qué. Porque esto se pasa en más tiempo y aparte que igual se divide. Estos 100 ml. Primero se pasa 50 ml por kilo la primera hora. Esto luego se pasa 25 ml por kilo la segunda hora E o resto não. y 25 ml por kilo igual la tercera hora. Pero muchas veces no llegamos a esto, solamente llegamos a pasar los 50 ml. ¿Ya? Y si te das cuenta, lo llegamos a pasar la primera hora, en este caso sería una hora acá cuando son en 3 horas. Pero si son 6 horas, igual, o sea, tendríamos que pasarlo solamente en una hora, digamos, ¿no? Y luego el resto tendríamos que pasarlo ya en menos tiempo. ¿Sí me Pero entiendes acá? 50 ml ya es lo necesario, ¿no, doctora? ¿Cómo? 50 ml ya es lo necesario. A veces solo con esta carga quedamos ahí. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan, ¿ya? El mismo paciente que teníamos de 10 kilos. Tenemos que ese paciente tiene 1 año de edad, ¿ya? Y pesa 10 kilos. Queremos pasarlo con esta disposición, con esta cantidad. Vamos a calcular 10 kilos por 50. ¿Cuánto sería? 500 ml. Tenemos que pasarlo. Dijimos que si es menor de 1 año, ¿en cuánto tiempo lo pasamos? 6 6 horas, ¿no? Acá el total sería 10 kilos por 100. Tendría que ser en 6 horas. Si 6 horas, que sería acá 1000. Si lo vamos a pasar la mitad, ¿cuántas horas tendríamos que pasar la esta? En 1 hora, ¿cierto? Las otras 5000 que va a ser acá, 250 ml y 250 ml, si lo llegaríamos a pasar, tendríamos que pasar esto en 2 horas y media y esto 2.5 horas igual. Al final son las 6 horas. ¿Se dan cuenta? Sí. La primera hora sí lo vamos a pasar a 5 ml por 1 hora, ¿ya? Pero las demás lo pasamos 25 y 25 en las siguientes 5 horas. ¿Ok? Entonces sería 7 horas, entonces, doctora, por punto aquí. No, porque aquí están 5, 2 horas y media más 2 horas y media son 5 horas acá. Y más una, 6 horas. ¿Ya? Igual, lo mismo. Generalmente esta a veces no llegamos a utilizar, uno porque si se dan cuenta, a pesar de ser lenta porque es más horas, es alto volumen que llegamos a pasar en la primera hora, a diferencia de esta, que dijimos que era 20 ml hora. Y a veces esos pacientes, entonces los llegamos a utilizar más las cargas hídricas para ir así continuamente revaluando. Entonces, cualquiera de las dos que ustedes me pongan en el examen cuando yo les pida el plan B, el plan C, está correcto. ¿Ya? Lo que sí necesito que me lleguen a colocar qué solución, por qué vía y qué cantidad. Y en cuánto tiempo, ¿no? Y el tiempo que es este. Esos 4 o 5 parámetros sí tienen que colocar. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Tengo que repassar em casa. Esto si bien es para que tengan ya una idea cuando vayamos a hacerlo en la práctica, porque en la práctica ustedes van a ir con los casos clínicos, van a ir desglosando.
Y ahí es donde ustedes mejor lo van a manejar, ¿ok? Pero sí necesito que por lo menos ya sepan cómo se manejan los planes. ¿Ok? Ya. Una vez que ya terminamos esto, nos concluye ahí. Lo último es, ya vamos a terminar con esto. Voy a este paciente que ya nosotros recuperamos, que ya no está con deshidratación moderada ni severa, pero que aún no puede irse a casa porque está internado, va a necesitar una hidratación de mantenimiento. ¿Qué es una hidratación de mantenimiento? ¿A qué se va? ¿A qué se refiere cuando decimos hidratación de mantenimiento? Para mantener los electrolitos. Cierto. Exacto, es para cubrir los requerimientos basales de todo organismo, todo paciente. ¿Ya? ¿Qué es lo que requiere básicamente el organismo? Energía, ¿no? Eso es a través de la glucosa y algunos electrolitos básicos, como el sodio y el potasio. Por lo tanto, nosotros acá vamos a utilizar soluciones preparadas, que son dos tipos básicamente. Solución sodio 105, que se compone por dextrosa al 5% milimetres, cloruro de sodio al 20%, 20 ml, y cloruro de potasio igual al 20%, 10 ml. Esta preparación se llama sodio 105. La otra preparación que tenemos igual es el sodio 70, donde igual se basa en dextrosa 5%, miliml. La única diferencia va a ser en cloruro de sodio 20 ml, y acá cloruro de potasio 20%, se utiliza 10 ml. ¿Por qué se llama sodio 105? Si se dan cuenta, acá cloruro de sodio tiene 30 ml. Cada ampollita, una ampolla de cloruro de sodio, tiene 10 ml. Y esos 10 ml tienen 35 mil equivalentes de sodio. Por eso si suman, como tiene 3 ampollitas, es 105 mil equivalentes de sodio. En cambio acá, si se dan cuenta, solo utilizamos 2 ampollitas, entonces son 70 mil equivalentes de sodio. Por eso se llaman sodio 70 y sodio 105. Nesse plano de hidratação, o zinco continua? Continua o zinco. Essa hidratação. ¿El zinc? O zinco, sim. Claro, o sea, eso es el tratamiento de las diarreas. Si está con las diarreas y está con vía oral así aceptable, obviamente se puede dar. Pero si no, se suspende. Ah, ¿no? entendo. Então, se o zinco é só para diarreia, não para No para deshidratación. Ya, Deshidratación solamente los planes, por eso no confundan. Deshidratación es planes, con solución o sales de hidratación oral. Y las diarreas, ahí entra probióticos, zinc, antibióticos, y obviamente también las sales de hidratación, ¿no? Entonces, en estas soluciones preparadas es las que vamos a utilizar, pero ¿qué cantidad las vamos a utilizar? ¿Cómo calculamos la cantidad que le vamos a dar a nuestro paciente? ¿Han escuchado hablar de Holiday y Sega? Sí, ¿verdad? Eso es la escala que más utilizamos para poder calcular la cantidad de líquido de requerimiento basal. Y eso usted ya sabe. ¿En qué consiste Holiday y Sega? Ajá. ¿Qué te dice esa escala? ¿Cómo calculamos? ¿Alguien? ¿Y recuerden? ¿Cómo? Ya, de 0 a 10 kilos, ¿a cuánto calculamos? 100, exacto. 100 ml por kilo, ¿no es? Ya, ahora,
de 10 o de 11 a 20. 50. 50, muy bien. Y de 21 a 30, 20. 20 meses. Así es. Entonces acá ya tenemos la cantidad que nosotros en ml para 24 horas, ¿cierto? Porque acuérdense que esto es kilo 24 horas, ¿no? Kilo día, Sí. ¿no ves? 24 horas. Ya, entonces acá ya tenemos la cantidad. Ya tenemos qué le vamos a pasar, qué cantidad y ya. Ahí tenemos todo nuestro tratamiento de deshidratación. Ya. Si ven, hay algo de repente un poquito complicado, sobre todo el plan B y plan C, pero al final, si uno lo llega a clasificar bien a su paciente, no van a tener problema para esa deshidratación, porque la mayoría uno tiene miedo cuando le llega un deshidratado moderado severo, pero si tienen estas pautas, no deben. ¿Ok? ¿Qué es lo más complicado ahora? Esto es lo simple, ¿no? Lo complicado es que esa deshidratación severa, dijimos que teníamos otras complicaciones, ¿cierto? Ácido base, ¿no ven? Y las electrolitos, que haya hipernatremia, que tengamos acidosis metabólica, todo eso. Obviamente eso es mucho más complejo. Ya tenemos que tener una gasometría, tenemos que tener electrolitos séricos. Entonces eso ya obviamente es para un segundo o tercer nivel, ¿no? Entonces, cuando estemos en un segundo o tercer nivel, los laboratorios que podemos solicitar hacer un copro cultivo, puede ser reactantes de fase aguda, que son para ver si hay qué tipo de infección está, y obviamente ahí gasometría y electrolitos. Esos son de repente los exámenes que más vamos a necesitar. Ya con eso tenemos que hacer las correcciones de alguna alteración ácido-base o hidroelectrolítica. ¿Ya? Pero eso no lo vamos a llevar nosotros, porque como les dije es más tercer nivel y más de residencia. Hasta acá, sí me tienen que saber. Todos los tres, coprocultivo, generalmente para aislar un germen. ¿Ya? Porque incluso lo otro que se pide de forma rutinaria es el moco fecal. Pero el moco fecal más que todo para ver si es viral o bacteriano, ¿no? Es más para eso. Pero a veces con las características clínicas uno ya no necesita pedirlo, ya saben más o menos. El otro es lactantes de fase aguda. ¿A qué me refiero con eso? Reprogramma, PCR, Reactantes da repuesto fase de aguda. plaquetas, monitoreo infeccioso más que todo. Isso. Y acá Y abajo es gasometría y gasometría y electrolitos. electrolitos. Ya. Hasta acá entonces tienen alguna duda. ¿No? Está bastante claro, creo. É coisa. La planilla de asistencia, por favor.